Hola a todos y un saludo especial a quienes cuidan de otros. Hoy vamos a charlar sobre dos análisis de sangre, el ionograma y la brecha aniónica. Comprenderlos te ayudará a entender mejor lo que tu cuerpo te está diciendo. Imagina tu cuerpo como una orquesta donde cada instrumento, o en este caso cada elemento, debe estar en armonía para que todo suene bien. Los electrolitos son como los músicos clave de esa orquesta. Son minerales que tienen una carga eléctrica cuando se disuelven en los líquidos de tu cuerpo y los obtienes principalmente de lo que comes y bebes. Los encuentras en la sangre, la orina, los tejidos y otros fluidos corporales. Estos músicos son muy importantes porque ayudan a mantener el equilibrio de agua en tu cuerpo, el nivel de acidez o pH de tu sangre, a llevar nutrientes a tus células, a eliminar los desechos y a que tus músculos y nervios funcionen correctamente. También son esenciales para mantener una frecuencia cardíaca estable y una presión arterial saludable. Entre los electrolitos que tu médico suele medir en la sangre están el sodio, que controla la cantidad de líquido, el cloruro, que ayuda con el volumen de sangre y la presión, el potasio, vital para el corazón y los músculos, y el bicarbonato, que es clave para el equilibrio ácido-base de tu cuerpo. También se miden el calcio, el magnesio, el fosfato, importantes para huesos, nervios y muchas otras funciones. Un ionograma es sencillamente una prueba de sangre que mide los niveles de estos electrolitos. Tu médico podría pedirte esta prueba si experimentas síntomas como náuseas y vómitos, confusión, irritabilidad, debilidad, latidos irregulares o rápidos del corazón, diarrea o estreñimiento, fatiga, dolor de cabeza, calambres o espasmos musculares o entumecimiento o hormigueo en tus extremidades. A veces es parte de un chequeo de rutina. Ahora hablemos de la brecha aniónica, que es como un afinador para tu orquesta interna. Este análisis utiliza los resultados de tus electrolitos para medir el equilibrio ácido-base de tu sangre. Si está demasiado ácida, hablaríamos de acidosis. Si no está suficientemente ácida, hablaríamos de alcalosis. Ambas condiciones pueden ser serias y requieren atención. Si estás en acidosis, podrías tener problemas para respirar, vómitos, sentirte confundido, muy cansado o que tu corazón lata deprisa. Si por el contrario estás en alcalosis, podrías experimentar latidos irregulares, irritabilidad, temblor en las manos, espasmos musculares, náuseas o un hormigueo en la cara, las manos o los pies. Un resultado de brecha aniónica alta puede indicar que tienes acidosis. Esto podría deberse a deshidratación, diarrea, demasiado ejercicio, enfermedades de los riñones o diabetes, incluyendo la cetoacidosis diabética. También puede ser signo de ciertas intoxicaciones como por salicilatos, por ejemplo, por tomar demasiada aspirina o por anticongelante. Por otro lado, una brecha aniónica baja es bastante inusual y a menudo tu médico te pedirá que repitas la prueba para asegurarse de que los resultados son correctos. La causa más común de una brecha aniónica baja es un nivel bajo de albúmina, una proteína en la sangre. Esto podría ser un signo de que no estás consumiendo suficiente proteína o tener algún problema en los riñones, el hígado, el corazón o, en casos raros, algunos tipos de cáncer. Es importante recordar que los resultados normales pueden variar entre laboratorios. Además, un resultado anormal no siempre significa que tengas un problema médico grave que requiera tratamiento. Muchos factores, como beber demasiado o perder mucho líquido por vómitos o diarrea o ciertos medicamentos, pueden afectar a los niveles de electrolitos. Tu cuerpo es sabio, pero a veces necesita un poco de ayuda para saber qué le pasa. Estos análisis son herramientas valiosas que le dan a tu médico pistas importantes para cuidar mejor de ti y entender el equilibrio interno de tu orquesta. Si tienes alguna duda sobre tus resultados, habla siempre con tu facultativo, que es quien mejor puede interpretar lo que tu cuerpo intenta decirte y determinar si necesitas alguna prueba adicional o tratamiento. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.